Martín Buscaglia en Hijos de Punta, haciendo Sale el Sol. ¿Y por qué trajimos este tema? Porque uno de los lugares en que la puesta de sol, la salida del sol, más se disfruta, más se manifiesta en nuestro país es Punta Ballena. Es un lugar que tiene un anclaje emocional muy fuerte para con muchos de nosotros. Y hay un proyecto inmobiliario muy grande que se propone desarrollar en el extremo aún no construido de Punta Ballena. El tema ha generado muchísima polémica. Queremos entenderlo en todos sus aspectos y para eso hemos invitado a la directora general de urbanismo de la Intendencia de Maldonado, la arquitecta Soledad Laguarda. Soledad, gracias por haber venido al estudio. Por favor, buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Bueno, vamos a ir bien desde recorriendo un poco este asunto, esta historia tan complicada. Obviamente es un lugar que tiene un valor emblemático muy fuerte, es un lugar que tiene un paisajismo muy particular. De hecho, como las construcciones se desarrollarían a menos de 250 metros del agua, además del permiso municipal, se necesita concretamente una habilitación por parte del Ministerio de Ambiente. Claro. Y en eso es en lo que estamos en esta etapa. Pero, Soledad, te pido que nos empieces a contar cómo fue la historia de este emprendimiento. Porque esto arranca hace muchos años, ¿no? Más que muchos años. A ver. En el año 42 se hizo un 1942, los sucesores de don Antonio Lucich proyectaron un fraccionamiento. En ese fraccionamiento surge un padrón que bordea toda la península. 6 padrones que pasan a ser de propiedad municipal, una calle que va por el eje del padrón 15, que luego se va a denominar 15.503. Y en el año 44 queda registrado y aprobado un plano de fraccionamiento donde surgió ese predio. Bien. Empieza a desarrollarse Punta del Este, el área balnearia, Punta Ballena, etcétera. Obviamente que la punta, que es la zona más escarpada y la menos amigable para construir, fue quedando. En el año 1970, el intendente Acosta Arteta decide expropiar el padrón 15.503, que era el último padrón, y decide expropiarlo. Expropiárselo a los sucesores de Lucich. Don Antonio Lucich. Dispone la expropiación. Dispone la expropiación. Se inicia esa gestión de expropiación. 1973, sabemos lo que pasa en el Uruguay, y 1976 se inicia la construcción de una ruta panorámica, ruta que no coincide con el trazado original del plano registrado del año 44, sino que atraviesa los padrones municipales y atraviesa el padrón 15.503. Déjame entender un detalle ahí. La intendencia de la época expropia un padrón que era significativo porque es más o menos el de la cumbre, de la parte más candente. Y ahí terminan construyendo una carretera que es la que hoy tenemos, la que recorremos a diario. Bueno, esa carretera que tiene un trazado que va mordiendo otros terrenos que no debería morder. Así viene la cosa. El padrón que se decide expropiar da toda la vuelta a la península, ¿no? O sea, lo que hoy está libre, el padrón lo bordea. Es como una especie de como una vereda perimetral. Es una U. Una herradura. Una U que tiene 10 hectáreas, 8.262 metros cuadrados, que bordea, llega hasta el agua. Es como una vereda perimetral, digamos. No es una vereda, son 10 hectáreas. Es una enorme vereda perimetral. En el centro solo queda una calle y unos espacios públicos. Es más, en el medio de esa calle hay como una rotonda que se ve que estaba prevista como un parador, que también permanece en propiedad privada. Y se nos ceden, por conceptos de espacios libres y demás, 6 padrones a la intendencia, bien arriba. Se construye la panorámica, en el año 78 se inaugura la panorámica. Pero hubo un detalle, no se pagó la expropiación. Los sucesores de Lucich nunca recibieron el pago por la expropiación. Entonces pasaron los años y en el año 1900... Eso fue un acto, digamos,
ilegal, estuvo mal, la expropiación se paga. Y absolutamente, por eso cuando por algún lado se dice que los propietarios aceptaron pasivamente la construcción de la panorámica y el uso público, no lo aceptaron pasivamente. Estaba dispuesta la expropiación por el intendente y hubo un proceso. Lo único que ellos estaban tratando de que se los pagaran la expropiación. Y no se las O sea, pagaron. durante todos estos años ellos estuvieron intentando el pago de esta expropiación Cobrar. y Hasta no el lo- año el 95. cobro, perdón. Hasta el año Ok. 95 estuvieron intentando, o sea, desde el año 70 hasta el año 95 estuvieron intentando el cobro de la expropiación. Cuando vieron que no la iban a cobrar. O sea que hubo intendencias de todos los colores, había En el terminado año la no- dictadura exactamente. y En el año- ninguno pagó. Ninguno pagó. Entonces, en el año 95, ellos inician un juicio donde solicitan la restitución de la tierra expropiada. Ajá. Ok, ya no querían cobrar, querían la tierra. Exactamente. Ok. Querían que le devolvieran la tierra. La restitución de la tierra expropiada del padrón 15.503. Ahí empiezan o sea, se lo reclaman a la Intendencia. La doctora Betel Rodríguez, por parte de la Intendencia, lo defendió de todas las maneras posibles. O sea, todos los argumentos legales que se están hablando en este momento, excepto los que tienen que ver con la ley de ordenamiento territorial, porque son posteriores, pero todo lo demás fue discutido en las instancias judiciales. ¿No se manejó en ese La periodo la intendencia- opción de pagarles? Se manejó la opción de permutarlos por tierra, fue a la Junta Departamental y no se consiguieron los votos del resto de los partidos políticos. En ese momento el intendente era Burgueño, se intentó una permuta, no pagarle, pero sí permutarle por otra tierra, no tuvo los votos la transacción en la Junta Departamental, siguió el proceso judicial. Entonces hay un día que los jueces dicen, bueno, esta gente tiene la razón, porque Tiene no la razón cobraron. porque no Claro. cobraron. Ese es justamente lo que responde la justicia. Tienen derecho porque nunca fueron compensados en su justo precio. Entonces, volvimos, la Intendencia lo apeló, hablando de la costa, playa, paisaje, belleza natural, apropiación por parte, todo lo que nosotros sentimos que nos pertenece, Punta Ballena, etcétera, etcétera, se perdió en segunda instancia. Se fue a casación y la Suprema Corte de Justicia falló a favor de ellos. Entonces, desde el año 2001, la Intendencia está condenada a restituir 10 hectáreas, 8.268 metros cuadrados, que es lo que tenía el padrón 15.503, aquel padrón que nació en el año 44. Entonces, Quiero dejar en claro para los que nos están escuchando que Soledad piensa, al igual que nosotros, que esto que está sucediendo es una enorme pena. O sea, no está en contra de que esto pase, pero es una cosa que ha venido Un mal arrastre, heredada. claro, un mal arrastre heredada. de mala- Bueno, vamos a claro, seguir pero entendiéndola. independientemente de opiniones personales, es importante saber el proceso Claro, hay que entenderlo. para saber cómo se ha peleado esto durante tantos años. Porque, por ejemplo, en el proceso judicial, ellos reclamaban hasta la playa de las grutas. Ajá. O sea, no solo reclamaban ese padrón de 10 hectáreas, no, reclamaban la playa y un montón de cosas más. Suprema Corte de Justicia, 2001, nos condenan a restituir el padrón ese. 2004 seguíamos sin llegar y a pagar los costos y costes del juicio con los correspondientes honorarios del abogado y todo lo demás. O sea, Te hago una era pregunta, devolver Soledad. la tierra y todavía pagar. Y todo además, lo con que- todos estos años que van transcurriendo, el valor de estas tierras a nivel inmobiliario sigue en aumento, igual que el de toda la zona este de sí, Uruguay. claro, o porque sea. se ha urbanizado, no es lo mismo en los años 50 Claro. o 70, en los años 70 mismo, cuando se decide la expropiación, no es lo mismo el nivel de urbanización que tenía Punta Ballena ni los valores de Punta del Este con lo que soy. O sea, lo que sin hubiera duda. habido que pagar en aquella época hubiera sido sin infinitamente duda. menos. Sin duda, Bueno, está. sin duda. Entonces llegamos a esta Entonces, situación. 2004 nos intiman bajo apercibimiento de desacato a iniciar el proceso de restitución, desbloquear la contribución inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y ahí empieza en el año 2006 aproximadamente un proceso de conversación para no restituir el padrón tal cual estaba, y poder recuperar, mantener el trazado de la panorámica, Ujú. porque devolverles el padrón significaba Perder la panorámica. perder buena parte de la panorámica,
por supuesto que a partir de que termina la urbanización hacia adelante, ¿no? Pero sí, perdíamos el último giro, el último giro, todo lo demás. Entonces, tratar de reparcelar y entonces nosotros poder preservar el estacionamiento y la bajada de los pescadores, otro mirador enfrente, que la punta quedara libre, que quedara toda la vuelta de la península una faja libre de espacio público para poder, por ejemplo, mediante si yo bajo por el estacionamiento donde bajan los pescadores, quizás una pasarela o por las rocas, poder dar la vuelta a la península y llegar a lo que se mantiene como público, porque nosotros teníamos esos 6 padrones nuestros arriba, más espacios de calle que estaban previstos en el fraccionamiento original, que la idea era, con un reparcelamiento, digo, bueno, a ver, déjame la punta libre. Perder lo menos posible. Preservar lo más posible. Entonces, revés, te tengo que devolver 10 hectáreas, pero las 10 hectáreas vamos a conformarlas de tal manera que la punta de la península siga siendo pública, que el estacionamiento siga siendo público, que tenga un mirador del otro lado para que no sea un continuo de edificios, que toda la vuelta esté libre, que el acceso a Casa Pueblo tenga una calle, porque en realidad el padrón también agarra esa zona. La calle por la que se entra a Casa Pueblo está en la propiedad privada, o sea, está en el padrón que había que restituir. Entonces, respetar esa U en la que se da vuelta y se entra a Casa Pueblo. Y ahí se llega en el 2012 a elaborar un plano. El intendente de Los Santos autoriza la transacción en esos términos. A ver, lo que había que restituir era tierra, pero en el proceso de la negociación ellos ponen algunas condiciones, así como la Intendencia puso las suyas de preservar estos espacios libres. La Intendencia también puso la condición de que se desistiera de cobrar honorarios o de pagar costos del juicio y todo lo demás, que era una suma bastante importante que, no sé, si no recuerdo mal, era algo de más de $1 millón. Y ellos ponen la condición de que en el acuerdo se les garantice la edificabilidad. O sea, se les restituya la tierra y se les garantice la edificabilidad. Ahí se genera otro gran espacio para... Entonces ahí es que aparece un proyecto mayor que que tenía 37 edificios, que respetaba la ordenanza. O sea, ¿qué es lo que ellos dicen? Si yo tengo esta cantidad de tierra, la ordenanza de Punta Ballena, que es la ordenanza que está vigente desde los años fines de los 70, me habilita a construir esta cantidad de edificios. Bueno, entonces yo quiero la tierra, pero también decime que voy a poder construir en esta tierra, ¿no? Así o sea, fue el planteo. No me devuelvas solo la tierra. Entonces, en esos términos la transacción fue la Junta Departamental, porque el intendente no puede transar si no tiene la anuencia de la... O sea, acá no es que haya una excepción de arquitectura. Acá lo que hay son edificios que se ajustan a la normativa en una tierra que se reparceló de común acuerdo. Entonces, cuando va a la Junta Departamental, no va para aprobar una excepción, sino que la Junta Departamental va porque como el reparcelamiento es resultado de una transacción debido a una instancia judicial, la Junta Departamental, el Legislativo, tiene que dar su visto bueno. Uh-huh. ¿Y esa Junta estuvo a favor? En el 2014 se envió a la Junta Departamental. En ese momento la transacción incluía una expropiación de 0,5%, que era una señora que no firmaba. Bueno, quien es hoy el propietario mayoritario termina comprando esa parte, entonces el expediente vuelve de la Junta a la Intendencia. Bueno, 2017, exactamente el 8 de agosto del 2017, la Junta Departamental, con 31 votos en 31 ediles, o sea, con los votos de los 3 partidos políticos con representación, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado, aprueban la transacción. O sea, están de acuerdo con la tierra que se va a restituir y están de acuerdo con el proyecto de arquitectura que no es este. ¿Es este? No es este porque tiene... Todo este proyecto de arquitectura tiene una condicionante, que es la aprobación del Ministerio, el visto bueno del Ministerio de Ambiente, porque por su ubicación y tamaño necesita autorización ambiental previa. Todo fraccionamiento mayor a 10 hectáreas y todavía en la faja de los 250 metros precisa autorización ambiental previa. Entonces, en el 2017, cuando la Junta Departamental da el visto bueno a la transacción... Ahí, disculpa, me hago un paréntesis, Soledad. Entonces,
Esto me parece importante recalcarlo porque hay algunas personas que veo que están opinando sobre lo que está pasando en Punta Ballena con camisetas políticas. Aquí hay que dejar en claro que en realidad estuvieron los votos de los ediles de todos los partidos en ese momento. Estuvieron los votos de los ediles de todos los partidos y a su vez quien firmó la transacción básica, la primera, fue el intendente de Los Santos. Después, como se precisa a vista del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, quien lo manda a la Junta Departamental es la escribana Hernández, que es la suplente de Los Santos en el año 2014. Pero ahí la asamblea, por ejemplo, pudo haberlo trancado. Y quien vuelve a mandarlo a la intendencia es el intendente Antía. ¿Pero la Junta lo pudo parar en algún momento? Sí, claro. La Junta pudo haber votado no. Absolutamente. La Junta, si decide no aprobar la transacción, no hay transacción. Sí, pero ¿cuál era la otra opción? No, quedarse con seguir negociando. Claro. Seguir negociando. Bueno, la Junta entonces aprueba esos bloques. Estábamos en 2017 y la sentencia era de 2001. Claro. O sea, llevábamos 16 años negociando. Sí. O sea, es un tema que fue muy conversado. No es que salió de un día para otro. O sea, la administración de Los Santos estuvo desde el 2006 al 2014 con este tema arriba de la mesa. Bueno, entonces se aprueban que se desarrollaran determinada cantidad de edificios tras este reparcelamiento. Lo que todo esto está condicionado, o sea, para presentar un permiso de construcción, falta la autorización ambiental previa. ¿Y qué pasó ahí? Entonces ahí, 2017, 2018, se aprueba esto, 2018 inician las gestiones en el Ministerio de Ambiente. Ahí, los inversores interesados inician sus gestiones ante el Ministerio de Ambiente. Inician sus gestiones ante el Ministerio de Ambiente con ese proyecto. Ahí, a nivel departamental, a nivel local, nosotros salimos de la escena, porque pasan a ser los inversores y el Ministerio de Ambiente. Ajá. Hoy estamos en la etapa de puesta de manifiesto. ¿Qué es lo que pasó para que haya una puesta de manifiesto? El Ministerio de Ambiente consideró de recibo un proyecto de 29 edificios y lo clasificó como C. Cuando tú presentas una solicitud de autorización ambiental previa, en el primer análisis el Ministerio lo puede calificar como A, como B, como C. Como A no requiere estudio de impacto ambiental, como B requiere el estudio y alguna instancia de participación, como C requiere el estudio de impacto ambiental y las dos instancias de participación, la puesta en manifiesto y la audiencia pública. Okay. Bueno, entonces, yo supongo, por lo que veo del proyecto que pusieron de manifiesto, es que al primer proyecto de 37 edificios el Ministerio no le dio trámite. Claro. Y por eso, porque no creo que voluntariamente el inversionista haya presentado 8 edificios menos. Entonces, este proyecto que yo estoy viendo en la puesta de manifiesto no es el que está en la transacción. El que está en la transacción es aún peor. Claro, Sí. tenía 8 edificios más. Entonces, Soledad, te propongo que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer ahora una pausa. Hemos llegado al hoy. Básicamente, en la descripción de lo que pasó, hemos llegado al momento actual. Sí. Vamos a hacer una pausa ahora y a la vuelta de la pausa vamos a ver lo que se está llevando adelante y las perspectivas realistas a mediano y largo plazo. ¿Te parece? Bárbaro. Ya venimos con más. Muy bien, estamos con la arquitecta Soledad Laguarda, la directora general de urbanismo de la Intendencia de Maldonado. Bueno, hemos recorrido el histórico para comprender cómo se ha llegado a esta tensa situación y hoy estamos con el proyecto que hay sobre los terrenos que ya se renegociaron después de esta redistribución de áreas que fue necesario llevar adelante. Hubo un primer empuje con más edificios propuestos de los que se proponen ahora y el Ministerio de Ambiente tiene el proyecto sobre la mesa. A la vez, toda la opinión pública está participando de esta instancia de los manifiestos que la gente ingresa y opina ante el Ministerio. Y se viene la audiencia pública, ¿verdad? Claro, que el Ministerio ya avisó que va a ser por marzo o abril a efectos de poder analizar todo lo que está llegando, ¿no? O por lo menos buena parte de lo que está llegando. Dentro de lo que está llegando está importante. La opinión de muchas personas individuales. Y también hay opiniones que tienen otra calificación. Están llegando opiniones de la academia, de la universidad, del CURE. Contanos un poquito al respecto. Sí, digo, justamente el motivo de la instancia de participación es esto, que cada uno aporte desde otros puntos de vista, ¿no? Ver qué pasa desde el punto de vista social, etcétera. Es como
otro aspecto del tema que al momento de evaluar la gente de ambiente va a estar considerando. Entonces, bueno, ahora a ellos les toca recibir esta información. Ellos tienen el estudio de impacto ambiental presentado por los técnicos que representan a los particulares. El Ministerio en general, después que lo analiza, suele pedir complemento de información, etcétera, porque nosotros también como Intendencia solemos presentar, tramitar autorizaciones ambientales previas, entonces empieza un ida y vuelta entre los técnicos privados y los del Ministerio. Y viene la instancia de la audiencia pública, donde los técnicos de los sucesores de Lucich tendrán que explicar de qué trata el proyecto y cuáles son los estudios que ellos han hecho para justificar este proyecto. Y a partir de ahí, luego de la audiencia pública, recién es que el Ministerio tiene que expedirse. ¿En qué sentido puede expedirse? Puede decir sí a todo, puede decir sí con condicionamientos. O sea, ¿qué es lo que suele suceder en general? Es un sí con condiciones. Digo, en general, una clasificación C tienen industrias como las papeleras. Entonces, puede ser un sí con condiciones. Para eso necesita un sustento muy sólido, ¿no? Porque el particular va a apelar, rechazar, negociar, puede apelar. Va a discutirla, etcétera. Y a partir de ahí recién es que nosotros podemos empezar a pensar en si hay algún tipo de solución para que esto no se construya, o se construya por la mitad, o se construya todo, o no se construya, no sé. Soledad, hay voces que hablan de una expropiación. Vamos a poner la lupa sobre ese caso porque es algo que corre mucho en redes sociales y me parece que es bueno tratarlo con realismo. A mí me parece que es una ligereza hablar de expropiación. Me parece que si uno se pone a analizar en detalle todo este proceso, los valores de la tierra, la potencialidad, todo lo que surge de valor en torno a, o lo que ha habido de valor en torno a este proyecto y todo lo demás, estamos hablando de 10 hectáreas, casi 11 hectáreas en primera fila, vista al mar, vista la puesta de sol, donde la justicia ya dijo que esa propiedad es privada. O sea, si hay algo que no es discutible, es que los privados tienen 10 hectáreas en primera fila y son propietarios. Entonces, eso no está en discusión. Eso no está en por parte de la justicia con uruguaya. eso no se puede volver para atrás eso para no nada. hay marcha atrás. Entonces, desde el momento que no está en discusión que hay una propiedad privada en esas condiciones, el valor de la tierra tendrá que ver, o sea, tiene un valor intrínseco por estar en ese lugar, por ser parte, porque de repente si en esas 10 hectáreas yo quiero poner un parador o un hotel o lo que fuera, la tierra ya vale, aunque la edificabilidad sea mínima. O sea, Soledad, lo único que se puede hacer es controlar qué es lo que se va a hacer ahí. Entonces, es lo máximo que se puede hacer. A partir de ahí, dependiendo de la edificabilidad, si será el valor de la tierra, porque la tierra vale en función de lo que se puede construir arriba. Entonces, con 37 edificios tiene un valor y con 29 tiene otro, y si son 19 va a tener otro, y si son 14 va a tener otro. Ahora, en todos los casos estamos hablando de montos que no son costeables. Es tanta la superficie de tierra, que yo puedo estar hablando de 50 millones de dólares, 70 millones de dólares, por ejemplo, 100 millones de dólares. ¿Cuánto costó el realojo, por ejemplo, de Barrio Kennedy? Esta gran obra que se viene desarrollando. 55 millones de dólares costó comprar la tierra, hacer todas las obras de infraestructura, construir, y está costando, ¿no? Construir 640 casas. Entonces para un gobierno local, una inversión, fideicomisos, préstamos de la CAF, etcétera, pagar a 15 años, en una cosa que a nosotros se nos va la vida y que es muy importante como realojar un asentamiento, estamos invirtiendo 55 millones de dólares. 600 familias que cambian su destino, como estuvimos aquí con Lucich hace pocos días. Entonces, exactamente. Entonces, gobierno nacional, gobierno departamental, o sea, comparando, ¿no? Es difícil tomar una decisión de generar una expropiación cuando los valores que yo necesito para atender población vulnerable
son del mismo monto. Claro, lo que hay o sea una que a prioridad. nivel de prioridades Hay- es muy difícil destinar un monto como este a Entonces salvaguardar yo no la le puedo Punta pedir al Ballena. gobierno Sí. que destine 60 millones de dólares, 40 millones de dólares. Digo, creo que no se le puede pedir. No sé qué gobernante estaría dispuesto. Entonces, por eso yo digo, me parece que las soluciones no son blanco ni negro, ni que se construya todo, ni que no se construya nada. Uy, qué tormenta, Upi. ¿no? Sí. Entonces, quizás hay que ser creativos y empezar a buscar soluciones intermedias, quizás está la posibilidad de que si hay un sustento ambiental, construir algún edificio menos, liberar más tierra. O sea, la Intendencia jugó un partido, ese partido lo jugó hasta el 2017, ahora está jugando otro el Ministerio de Ambiente. Entonces nosotros logramos mantener la panorámica, los miradores, el perímetro, la punta. Bueno, quizás ahora en esta etapa el Ministerio logre recuperar algún otro pedazo, liberar, y bueno, y ahí se verá cómo se reacomoda el proyecto o si corresponde a algún tipo de expropiación, pero muy pequeña. Ahora pequeña. estamos viendo en pantalla, por ejemplo, la toma cenital con la propuesta que ahora se presentó. Claro. Hay como si fuera un primer grupo Sí. de edificios. Después hay como una interrupción perpendicular. Esos son los dos miradores. Esos son los dos miradores. Y después hay otros grupos de edificios más hacia la punta. Sí. O sea, es toda la punta. Yo pensé que era Es solo la un punta lado. que todavía no pero está la construida. punta a punta no. Viste que la punta La a punta punta a está punta- libre. Ok, sí, la punta a punta está libre, es verdad. Ahora, por ejemplo, me El imagino padrón que original daba la vuelta a la punta. Daba la vuelta. el Ok. padrón original le daba la vuelta a la punta. Sí, O sea, ustedes ahí ves que lograron- la punta a punta está liberada. Sí. Y que incluso de un lado la tierra llega más lejos que del otro. Y por ejemplo, me imagino que es algo que ya se imaginó, pero ¿qué pasaría aumentar la densidad del bloque antes de los Y bueno, estacionamientos? a eso y me refiero no cuando construirlo hablo de soluciones creativas. Creo que, pero en realidad precisamos un sustento desde el punto de vista ambiental para que Claro. el ministerio diga, a ver, capaz que es mejor que no construyas acá, que no afectes esto y Comprendo. Soledad, y tengo una depende pregunta. de- Antes de que se inicie esta zona que tendemos a verla como más abierta, el resto de Punta Ballena está muy construida. Sí, sí. Exactamente. La pregunta No es, la vemos la cuando vamos por la densidad ruta. de construcción que hay en la parte previa, ¿cómo es en comparación a la que se está proyectando? Bueno, lo que pasa es que en la parte previa, a ver, depende de dónde mires. Si mirás Casa Pueblo y el tiempo compartido de Casa Pueblo, el hotel, eso es infinitamente Ahí la más densidad es total. Pero infinitamente más denso de lo que se está proponiendo acá. Y Pero, por ejemplo, Después hay- emprendimientos como Cuartier Punta Ballena, que tienen una Claro. caminería, esa es la densidad que se está imaginando. claro, lo que pasa es que estos terrenos son más cortos. Cuartier es muy largo la distancia entre la ruta y el mar. Claro, ya es más ancha y la península. Entonces, por eso da esa cantidad de bloques hasta abajo. Entiendo. Acá te da 2-3 filas. Sí, queda ¿no? más apretado. No, te da mucho menos. Acá te da mucho menos. Claro, Cuartier es otra sensación. Cuando me voy acercando a la ruta, como son más largos, más profundos los terrenos, tengo edificios arriba de edificios. Sí, hay como ¿no? un escalonamiento. Claro, a su vez pasa otra cosa. La norma antes del año 93 admitía 9 metros de altura y los 9 metros de altura se miden de acuerdo al nivel natural del terreno. Entonces se van superponiendo los pisos y escalonando. Entonces hay edificios donde se baja 9 pisos, por ejemplo, y solo tengo 2 plantas. Si lo miro en vertical, solo tengo 2 plantas. Claro, es un desarrollo Pero más en horizontal. Como es casi aterrazado, horizontal, ¿no? en cada lugar tengo planta baja y 2, porque después se convierten en una terraza y sigo bajando. Y tengo esos edificios como el acantilado, que son enormes. Acá no pasa, porque acá hay solo 4 niveles, porque aparte la ordenanza se bajó un piso en ese año, en los 90. Entonces ahora solo se puede 7 metros. Entonces los bloquecitos estos tienen un subsuelo, una planta baja y una planta alta y poca cosa. Hay una cosa, seguramente la intervención del Ministerio de Ambiente ya hemos hablado que poco probable que derive en una expropiación, porque los montos son siderales y porque pocos gobiernos del mundo podrían tomar decisiones de ese tipo. Porque no se podría hacer un parque nacional ahí, por ejemplo. Bueno, se podría, pero si te donan el la plata valor los que te- cataríes. claro.
Es así. No, porque justo preguntan de la audiencia si el Estado propone comprar la tierra a los dueños para hacer un parque nacional, me preguntan acá. Sí, claro, pero el pero tema es que hay que pagar un monto muy significativo. Demasiado. Costaría como 5 realojos de barrios, para tener una idea. Hay que comprarla. Son montos muy altos, pero sí, esa posibilidad está. Bueno, ahora, supongamos que esto derivara en algún tipo de redistribución, se densificará más una zona, se tratará de hacer o no hacer edificios en otra. Esto no es un hotel que se construye todo junto tampoco, ¿no? No, acá lo que se está proponiendo es una serie de edificios de apartamentos, ¿no? No, pero lo que voy es que a veces lo tendemos a ver como que se van a construir en un mismo 29. empujón 29 edificios. Sí, Eso no suele ser así. En los emprendimientos inmobiliarios se hace uno, se lo vende, después depende de cómo va la venta, se puede hacer otro, pero muchos emprendimientos que conocemos aquí no han tenido esa dinámica. Yo no tengo ninguna información oficial ni formal de qué es lo que pretenden, porque aparte ni siquiera era el proyecto que había en el 2017. Hay quienes han argumentado de que es poco probable que esta propuesta así tuviera un gran eco comercial, primero por boicot del público en cuanto a estar en contra de comprar allí. Por otro lado, todavía hay muchos departamentos sin vender en Punta del Este. Sí. Pero bueno. Sí, el ritmo de Punta Ballena es como más lento que esto, ¿no? O sea, los emprendimientos que hay ahí en el entorno de esto es como que son de un desarrollo en etapas y la inserción en el mercado es como más lenta. Entonces, así, si tengo que opinar, me parece difícil que larguen un emprendimiento de 29 edificios a la vez, se competirían con ellos mismos. Aparte es una inversión de una escala sideral. Sí, pero bueno, supongamos que existen los inversionistas y que yo lo que veo es que no es lo que suele pasar con los emprendimientos que se realizan en Punta Ballena, que se van realizando por etapa y que de repente te presentan 2 bloques y construyen uno. Y quedan esperando hasta construir el segundo. Me queda el expediente abierto hasta que se construya el segundo. Entonces digo, también tiene la posibilidad el ministerio de exigir etapas, de decir, bueno, a ver, señor, usted puede construir los que están contra el área urbanizada y ahí puede construir 2. Claro, 3. pero yo creo que el problema es el espacio en donde está, que es tan turístico, o sea, porque qué sé yo, si se construye en otra parte del lomo, que ya estamos acostumbrados a ver, en este caso el tránsito sería hasta más adelante, los camiones, la quita de las piedras, como que eso generaría... Afectación. Claro, la afectación a esa área que en realidad es donde más gente circula actualmente. Pues sí, entonces sería razonable que las primeras habilitaciones desde el ministerio fueran de pronto bloques edificados que estuvieran ya próximos a lo que ya está construido. No sé qué es lo razonable, digo que hay posibilidad, el ministerio entre las opciones que tiene, para canalizar este tema, porque me parece muy difícil que tenga justificación o argumentos para decir que no. Quizás los tenga, desconozco. Bueno, de hecho, los insumos que van aportando la academia, la facultad, el CURE, al propio ministerio, además de los técnicos del ministerio, alimentarán una argumentación por parte del Ministerio de Ambiente. Sí, sin duda. Pero, sin duda, y la justificación del Ministerio de Ambiente para poner limitaciones al proyecto tendrá que ser muy contundente. Claro, porque también. Porque ellos pueden apelar y pueden decir... Pueden hacer una demanda al Estado, pueden reclamar... Entiendo. Entonces digo, tendrá que ser muy contundente, tendrá que estar muy justificada y quizás se siga litigando y no se concrete el proyecto. Pero bueno... Entiendo dónde estamos parados. Me parece muy importante poder poner en justa medida el asunto. Porque a veces entenderlo desde el principio. El apasionamiento también de los reclamos a veces lleva a algunas frases, algunas declaraciones que no tienen, no tienen reflejo en el mundo real. Son simplemente expresiones de deseo. Entonces me parece muy importante poner sobre la mesa los hechos como se han ido dando y la situación real y poder encontrar soluciones desde ahí, ¿no? Durante 25 años eso fue un parque público, porque del año 70 hasta el año 95 que pidieron la restitución de la tierra, es más, durante 30 años, porque desde el año 70 que se inició la expropiación para convertirlo en un parque público, para que fuera para que la panorámica tuviera ese trazado, ¿verdad?
fue un parque público, ¿no? Entonces Claro. digo, no es que lo sentimos público, porque realmente durante un montón de años, hasta que en el 2001, después de haber perdido 3 veces, digo, bueno, no, hay que restituir la tierra, se acabó, no es público, es privado. Dijo, bueno, está, pero no podemos cambiarle el trazado a la panorámica, que es un valor. Entonces, por lo menos preservemos la panorámica, que cada tanto se pueda mirar, que se pueda girar. Entonces digo, bueno, se han ido consiguiendo cosas. Y quizás en esta instancia, con el aporte de la sociedad organizada y no organizada, más el CURE y más todo, el ministerio pueda tener un informe contundente y de peso para poder generar alguna limitación o no. Bueno, ¿Genera algo en los organismos esta presión social que ejerce la gente cuando suceden este tipo de cosas, por ejemplo? Siempre genera, porque uno de los elementos que se analizan en los estudios de impacto ambiental es lo social, pero a su vez genera también en la clase política, ¿no? Entonces también surge la voluntad de generar soluciones, de tratar de escuchar a la población o a la comunidad para tratar de buscar una solución. El intendente Antía también estaba preocupado con el tema y tratando de analizar opciones. Antía ha sido claro en cuanto a que él, si de él dependiera, no quisiera que se construyera nada. Exactamente. Entonces también estamos permanentemente pendientes y tratando de pensar y buscar soluciones. Entonces, o sea que esto lo más probable es que termine en algún tipo de búsqueda de consensos, porque esa es la situación. O sea, vamos a repasar. La tierra en general es privada. En general no, lo dijo la justicia. Cuando digo en general me refiero al área disponible. Yo lo que digo para resumir a veces es, a ver, desde el punto de vista judicial ya se peleó desde el punto de vista judicial la propiedad de la tierra ya está, ya se saldó. Es privada. Es privada, ahí. Desde el punto de vista de las ordenanzas de construcción, la ordenanza permite más que estos 29 bloques. O sea, la ordenanza, el texto ordenado de normas de edificación habilita más que esto. Entonces, la ordenanza de construcción tampoco va por ahí. Entonces, después vas a las expropiaciones, vas a los números, los son valores siderales. de la tierra para expropiar son siderales. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Es Ministerio de Ambiente con algún tipo de informe, preservar áreas, preservar sectores, etapabilizar, pedir que se libere otro poco más de tierra, una solución mixta, es decir, bueno, a ver, en este lugar no podés construir, pero quizás te expropie otro pedazo de tierra, en vez de quedarte con 10 hectáreas, quedate con 6 y capaz que las 4 se las... No sé. Capaz que ahí las cifras de expropiación agarran una cosa más realizable. Exactamente. Okay, entonces, entiendo. Si yo lo que perdés al perder las 4 o 5 hectáreas no se corresponde con su edificabilidad por el lugar, capaz que conviene que construyan algún edificio más de este lado. Densificar un poco contra lo ya construido. Que liberen el resto de la tierra, y por liberar ese resto de tierra y por no restituirte 10 hectáreas, capaz que te pago algo o te doy una tierra a cambio. Lo que es imposible es toda la tierra. Porque, entiendo. o sea, nosotros nos preguntan, ¿usted no tiene tierra para permutar? No tenemos tierra. Por valor de 10 hectáreas en primera fila, no tenemos lo que es cómo permutar. No hay manera de cómo... no es realista. De cómo asumir esa inversión. No, ni pagarla, ni permutarla por una tierra, porque no tenemos tierras tan valiosas, de valor tan elevado como para que lo acepten. Sí, es como que te quiero cambiar, quiero tu yate y te ofrezco una bicicleta. Sí, el kayak. Soledad, te quiero agradecer mucho que hayas venido, la sinceridad, la claridad. Sí. Creo que hemos aportado un montón en la charla de hoy, con datos que no estaban siendo tan mencionados. Es un tema muy complejo y tiene estamos todos con la sensación de que estamos tragando un jarabe de feo sabor, ¿no? Sí, pero es así, es así. Sí, nosotros en realidad es un tema que a nivel de la Intendencia del Gobierno Departamental es un tema que se habla desde el año 95, entonces para nosotros es una historia larga y por eso lo complejo y me resulta muy difícil opinar libremente porque estoy condicionada por tantos años de
de trabajo alrededor de este tema, que cuando fue la etapa judicial, cuando fue la transacción, cuando fue. Entonces digo, nosotros sentimos que hemos logrado un montón de cosas, porque logramos que la playa fuera pública, que se recorra la península, que se mantenga la perimetral. Claro, porque ustedes conocieron, fueron conscientes de cómo era el planteo inicial, que era mucho más agresivo. Entonces nosotros sentimos que logramos un montón de cosas. Claro, mirado de afuera parece que no logramos nada. Es que para el grueso de la opinión pública este tema está ya hace cuánto, un mes atrás. Igual yo quiero quebrar una lanza por la gente, y han hecho unas iniciativas súper pacíficas. Sin duda. O sea, se han hecho un montón de actividades súper lindas, han hecho realmente una difusión que creo que es meritoria, como decir, bueno, lo hicieron bien, ¿no? Y al ministerio es importante que, además del aporte de la academia y de las instituciones que ya están haciendo su aporte, no es menor poder dar como argumento, en cuanto a significación social del asunto, que ya hay varios miles de personas que se han expresado de determinada manera. Si quieren acerca de esto, recuerden que pueden ingresar a la web del ministerio. De hecho, quedan 10 días para poder expresar, hasta el 11 de diciembre, que pueden expresar su punto de vista en los manifiestos. Una cosa que quiero preguntarte, las otras iniciativas digitales, las plataformas de firmas, Change, ¿tienen algún efecto en lo jurídico? ¿O es una cuestión de temperatura social? Tal cual. Y en algunos casos ni siquiera de temperatura social, porque a veces se firma algunas son anónimas. Algunas son anónimas. Sí. Y a mí lo que me importa es la comunidad. Digo, a ver, lo que le importa a mí o al gobernante o a quien sea, al que va a actuar, es lo que en los manifiestos es lo que dice la comunidad. Nombre, apellido y cédula. No, pero aparte es lo que siente y dice la comunidad. A mí me sirve lo que dice la comunidad, lo que están ahí. Digo, yo no puedo porque un señor en Sudáfrica diga, qué pena que se perdió. Digo, la verdad. Te entiendo. O sea, hecho, que lo que hay que hacer es el manifiesto en la web del ministerio. Que está bueno saber que es una iniciativa del Ministerio de Ambiente cuando categoriza esta obra a C, y es como un requerimiento, ¿no? Porque lo había recibido como B. Lo declaró Bouvier la semana pasada, que llegó al Ministerio de Ambiente como categoría B y el Ministerio lo categoriza C. Porque el gestionante tiene que sugerir la categorización. Lo propone el gestionante. El gestionante propone, entonces el gestionante lo propone como B y el Ministerio le dice, no sos B, sos C. Así fue. Y ahí es que, claro. Perfecto. Y sí. Así se dieron las cosas. Bueno, amigas, amigos, ¿qué podemos hacer desde la comunidad? En este momento, manifiestos. Manifiestos, exacto. En el Ministerio de Ambiente. Por supuesto, hay eventos muy lindos que se están haciendo, se pueden seguir haciendo, todo bien. Y ahora luego esto va a ir a parar a una nueva etapa de negociación y a ver en qué deriva. Pero está buenísimo haber tenido todo en claro, gracias a Soledad. Muchas gracias por haber venido. Por favor, a las órdenes. Amigas, amigos, Soledad Laguarda, arquitecta, la directora general de urbanismo de la Intendencia, ha pasado por Hijos de Punta y la verdad nos ha aclarado muchísimas dudas. Ya venimos con más.